Ya, ahora sí. Dudas, preguntas, comentarios que tengan, por favor. Ahora corresponde a lo que van a ser aclaraciones de lo que hemos visto el día de hoy. Sí, doctor, una aclaración, por favor, al artículo 9, defensa técnica. En la segunda parte dice, si consultado el imputado no lo elige o el elegido no acepta inmediatamente el cargo. Esta es mi pregunta. ¿Por qué el imputado no puede elegir al abogado que ni siquiera conoce? ¿O por qué puede rechazar el abogado al imputado? Ya, perfecto. Muy interesante su pregunta. Bueno, resulta de que por principio toda persona tiene derecho a contar con un abogado, ¿verdad? Eso está claro. Pero, digamos, en las circunstancias en las cuales se encuentra el imputado, muchas veces este no cuenta con un abogado, un profesional de su confianza. ¿Por qué? Estamos hablando de personas que han sido detenidas en delitos de flagrancia. En ese momento, obviamente, no presumían o no sabían que iban a necesitar un abogado, entonces no cuentan con un abogado. Eh, si no cuentan con un abogado, es necesario que el Estado les proporcione. O en circunstancias en las que el abogado que hayan escogido no quiera asumir defensa de este. Entonces, puede ocurrir el caso, por ejemplo, que un abogado no acepte como cliente a una persona por temas de ética, ¿no? O algún otro interés, tal vez, de que tenga alguna relación con la víctima, que puede ser, digamos, motivo para que este no acepte el patrocinio al imputado. No sé si me he dejado entender y si es que he respondido a su pregunta. Sí, doctor, gracias, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, por favor? Marcela. Doc, ¿Alguna duda? no. ¿Todo claro? Sí, Doc. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar, por favor? Estos últimos minutos están para justamente alguna duda que hayan tenido en el avance que hemos visto hoy, que es la parte introductiva, el primer tema que hemos visto, las garantías constitucionales, ¿no? Y lo que sería el, eh, el proceso en términos generales. Doc, ¿Sí? lo que refiere a la defensa material, en- hay una parte donde dice observaciones que considera oportunas, que el imputado puede realizarlas. ¿Esto es cuando el imputado decida hacerlas o tiene que ser, digamos, cuando el juez pregunte o el juez pueda admitirlas? A ver, vamos a leer. El imputado sin perjuicio de la defensa técnica, es decir, aparte del abogado que tenga, que va a realizar la defensa técnica, tendrá derecho a defenderse por sí mismo, a intervenir en todos los actos procesales que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas. Es decir, cuando el juez está a punto de tomar una decisión o antes de tomar decisión, normalmente el juez le da la palabra a las partes, a la víctima si es que está presente y al imputado si está presente, bueno, tiene que estar presente, ¿no? Para que se pronuncien y quieran señalar algo.
Si el juez no lo realiza, el imputado puede pedir la palabra para pronunciarse. Es un derecho, como señala dentro de las garantías, ¿no? Que el imputado tiene que ser oído, puede expresarse, puede, no es necesario que lo realiza, porque en algunos casos el imputado no quiere decir nada y simplemente está como un actor pasivo dentro del proceso penal. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Respondí su duda? Sí, estoy viendo. Listo. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? A ver, aquí no he escuchado para nadie, para nada. Doc, ¿Sí? en el artículo 7, aplicación de medidas cautelares y restrictivas, Sí. indica la aplicación de medidas cautelares establecidas en este código será excepcional cuando exista duda en la aplicación de una medida cautelar o otras disposiciones que restrinjan derecho o facultad del imputado, deberá estarse a lo que sea más favorable a él. ¿Qué quiere decir con que será excepcional cuando exista duda? Ese término, esa parte, doctor. Ya. A ver, resulta de que todo está establecido en el Código de Procedimiento Penal. No se deja nada a la libre interpretación, ¿no? Sino de que ya está establecido. ¿Cuándo te dan detención preventiva? Cuando no tienes arraigos naturales, no tienes familia, domicilio, trabajo, ¿no? Y eres incidente, y cuando estás dentro de lo establecido en lo que es los peligros de fuga y obstaculización. Entonces, dice que no se realizará o no procederá a la aplicación de medidas cautelares, digamos, cuando exista duda, cuando exista alguna duda de aplicar una medida cautelar gravosa, ¿no? Dice que se debería actuar en beneficio del imputado, es decir, si estábamos con la duda de darte una detención preventiva o no, es preferible no dar. Y, por ejemplo, has demostrado domicilio, has demostrado familia, has demostrado trabajo. La obstaculización, por ejemplo, no está claramente determinada, ni el riesgo de fuga, pero sí, digamos, se presume, digamos, que eres reincidente porque tienes 2 procesos penales pendientes, pero no hay sentencia ejecutoriada, se podría señalar de que eres un peligro a la sociedad. Entonces, en algunos casos, digamos, cuando hay cierta duda, en esas circunstancias es mejor dictar una resolución que beneficie al imputado, porque obviamente todas las medidas cautelares son restrictivas a los derechos del imputado. Si hablamos de la detención preventiva, estamos hablando de que se va a coartar el derecho a locomoción, el derecho a trabajar, el derecho a estar a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en algunas circunstancias, el código señala eso, pero hoy en día sabemos cuál es la regla dentro de lo que es el procedimiento. Muchas veces se da la detención preventiva, ¿no? Que es una de las circunstancias más comunes para algunos delitos que son, digamos, graves. Digamos, por ejemplo, si está iniciándose un proceso penal por un delito de violación o de asesinato, casi siempre se da una detención preventiva. Por el peligro a la víctima, el peligro a la sociedad, ¿no? Por el daño grave que se ha causado a la sociedad, si vale el término. Entonces, en esas circunstancias, esta regla, digamos, debería beneficiar al imputado, ¿no? Que cuando exista una duda, debería beneficiársele con una medida cautelar lo menos dañina, lo menos gravosa. Pero en estos momentos la sociedad muchas veces no está de acuerdo con ese principio, ¿no? Con esa garantía, ya que presume directamente la culpabilidad del imputado cuando se escucha, digamos, que se ha matado, que se ha violado, directamente piden la detención, sin pensar, digamos, que nuestro cuerpo normativo penal y el derecho penal se maneja
con el sistema acusatorio y se prevalecen todos los derechos y garantías del imputado, ¿no? Y el principio de inocencia se debe mantener en todo momento. Entonces, muchas veces ese conflicto hace de que el juzgador, ¿no? Dicte una medida cautelar, en algunos casos gravosa, ¿no? Pese que la normativa señala que debería beneficiarse el imputado ante la duda. ¿Está bien? Está bien, muy bien. Gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Para que yo empiece a hacer algunas preguntas. Diego. Diego. Sí, Doc. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, Doc. Ya. Catherine. Todo está claro. Bueno. Erika. Sí, todo claro. Bueno, a ver, alguna pregunta entonces voy a hacer. ¿Quién es Machín? Doctor, soy yo, Ronald Plaza, doctor, es que no pude conectarme con mi computadora y lo tuve que hacer de mi celular. Ah, ya, me pareció raro porque al rato estabas Sí, mil tu nombre. disculpas. Ya. ¿Alguna duda, Zonal? No, muchas gracias, doctor, se ha entendido bastante la clase. Gracias. Perfecto. A ver, quiero hacerle yo una pregunta, a ver. Si en un proceso penal hay una persona indígena, originario, campesina, que no sabe el español, ustedes como abogados, ¿qué pedirían? Intérprete. 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 Intérprete, ¿ya? ¿Quién debe pagar el intérprete? El Estado. El Estado. ¿Por qué? Porque este debe garantizar, ¿no? Debe proporcionar al imputado. ¿Puede pedirse un intérprete para la víctima? Sí, es Para correcto. ambos. Dentro de lo que es el derecho a la igualdad de las partes, también debería presentarse un intérprete también para la víctima, ¿no? Si es partícipe en el proceso penal. ¿Cuál es la diferencia entre la defensa material y la defensa técnica? Que en la material el imputado puede intervenir en cualquier momento del proceso y la técnica, el abogado defensor, ¿no? Le tiene que defender. Ya. Una es realizada por el abogado y otra es realizada por el imputado mediante la intervención antes de la toma de decisiones por parte del juez, ¿no? A ver, ¿qué es las medidas cautelares? Las medidas cautelares Ujú. son, son instrumentos que ayudan dentro del procedimiento, que pueden restringir o limitar esos derechos, como era, ya sean personales de las personas o del imputado o de terceras personas que hacen parte del proceso. Reales y personales, habíamos visto, ¿no? La anterior clase, que son. Sí, sí. ¿Cuáles son las reales y cuáles son las personales? Personales, detención preventiva, arraigo, las personas las que garantizan la presencia del imputado en el juicio, ¿verdad?
Las otras son las reales que garantizan la reparación del daño. ¿Me podría Multas, dar esas un cosas. ejemplo de una garantía real? Mm, la fianza. La fianza. Ah, no, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo. Una garantía real podría ser la anotación de los bienes, cuentas, que Anotación tengan, preventiva. sí, ¿no? De los bienes que podrían garantizar el resarcimiento a la víctima, ¿no? Y las medidas cautelares personales, habíamos dicho las que te entienden, a garantizar la presencia del imputado en todas las etapas del proceso penal, ¿verdad? ¿Ustedes saben cómo se fija la fianza? Hola. A la cantidad, doctor, de dinero que tiene que poner. ¿Sí? ¿Cómo se fija? Este se debe presentar ante se puede decir, el juzgado o el tribunal que va, es eso, ¿no? Estoy equivocando. Claro, se la ofrece ante el juez, ¿ya? Pero ¿cuál es el criterio del juez para señalar X monto que debe pagar el imputado? Doc, ¿no es en base al patrimonio que tiene? A la gravedad del delito. Bueno, está relacionado primero a los recursos del imputado, ¿no? Porque esa fianza tiene que ser de fácil cumplimiento. Si a mí, por ejemplo, me señala una fianza de 1 millón de bolivianos, ¿ustedes creen que podré cumplir? Depende del patrimonio. De acuerdo a mis ingresos. Yo normalmente voy a demostrar, cuando veas mis arraigos naturales, cuál es mi fuente de trabajo, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis bienes, si tengo una casa, un departamento o tengo un edificio, ahí obviamente se va a poder determinar, ¿no? Y obviamente este, como les decía antes, tiene que ser de cumplimiento fácil. Si me piden 10.000 bolivianos, yo podré conseguir los 10.000 bolivianos porque mis ingresos son relacionados a la fianza. Pero si se me señala un monto grande, muy alto, ya yo podré plantear una apelación porque obviamente la fianza me estaría causando la imposibilidad de pagar por ser un monto demasiado elevado y no proporcional con mis ingresos. ¿Cuántos tipos de fianzas hay? ¿Alguien sabe? Convencional y la legal. No. Tal vez la fianza individual,
la colectiva. No. A ver, vamos a leer el artículo 241. Dice, la finalidad y determinación de la fianza. La fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumplirá la obligación que se le imponga y las órdenes del juez o tribunal. La fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado. En ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente previa autorización del juez, porque la fianza puede ser pagada por el imputado o por una tercera persona también, ¿no? Y esa puede ser cambiada en el momento que sea, ¿no? Pero reemplazada por una similar. Fianza juratoria, dice, ¿no? Que sería una de las primeras fianzas. La fianza juratoria procederá cuando que sea previsible que el imputado será beneficiado de la suspensión condicional de la pena o el perdón judicial, o cuando demuestre el estado de pobreza que le imposibilite constituir fianza real o personal. Entonces, ahí simplemente va a jurar el imputado de que va a ser presente en todos los actos procesales. El imputado beneficiado con esta medida deberá cumplir las siguientes obligaciones: comparecer ante el fiscal o la autoridad judicial las veces que sea requerida, concurrir a toda actuación procesal que corresponda, no cambiar de domicilio que señalará en ese efecto, ni ausentarse del país sin previa autorización del juez o tribunal de la causa. Entonces, la fianza personal es simplemente, la fianza juratoria es una promesa que realiza el imputado ante la autoridad de que se va a hacer presente, ¿no? La fianza personal consiste en la obligación que asumen una o más personas de presentar al imputado ante el juez del proceso las veces que sea requerido. En caso de incomparecencia del imputado, el fiador pagará la suma que sea efecto determine el juez para que sea suficiente para la satisfacción de los gastos de la captura. Entonces, esa segunda fianza personal vamos a llevar a nosotros a una persona o a dos personas a las que pide el juez, que deben garantizar que el imputado se va a hacer presente. Si no se haría presente, el juez señalará un monto para el fiador o los fiadores que tendrán que entregar en dinero, que será suficiente, dice, para la recaptura del imputado. Y por último, la fianza real. Se constituye con bienes inmuebles, muebles, valores o dinero, es decir, un monto de dinero que será entregado ante el juzgado, que será obviamente de fácil cumplimiento, conforme habíamos visto anteriormente, al patrimonio que pueda ser presentado, de acuerdo al patrimonio del imputado. Entonces, esos tres tipos de fianza, por favor, tienen que saberlos, ¿no? La fianza juratoria, la fianza personal y la fianza real. Los artículos 242, 243, 244. ¿Ya? Estos lógicamente van a servir para que el imputado pueda asumir su defensa en libertad y obviamente no se le dé una detención preventiva. Pero como regla complementaria para los tres va a ser la presentación ante la autoridad que disponga. Normalmente se presentan ante el fiscal, ¿no? Una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, dependiendo de la gravedad del ilícito. Pero muchas veces esto va a depender mucho del criterio del juez. En algunos casos, yo he visto, por ejemplo, que les han dicho que se presenten una vez a la semana, pero eso también llega a ser gravoso, porque imagínense ir una vez a la semana, digamos todos los días lunes. La fiscalía solo te admite en horario de oficina. Si tú estás trabajando, eso va a repercutir 1 hora para ir y 1 hora para volver, 2 horas de tu jornada laboral que se van a perjudicar y obviamente va a perjudicar en tu fuente laboral. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para ir concluyendo la clase del día de hoy?
No, nada, Doc. Está bien. Delia. Catherine. No, Doc, No hay todo dudas, Doc. Perfecto. María. Cristina. No, Doc, todo entendible, gracias. Erika. no, Doc. Perfecto. Paulita. No, Doc, está bien, claro. Edwin. Está bien claro, doctor. Jacqueline. Zonal. Gracias, doctor, sin problema. Listo, perfecto. Entonces nos vemos el día miércoles. Perfecto. No se olviden, hoy día me tienen que entregar los diagnósticos, por favor. No se olviden, los que ya me han entregado, perfecto. Los que no tienen, Doc, a ese correo que está ahí, ¿no? sí, por favor. Bueno, que tengan buenas noches y que tengan buen fin de semana, ¿ya? Gracias, doctor. Buenas Doctor, noches. gracias. Hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego, Paulita.